Saludos entusiastas de la tecnología, bienvenidos a este video. Gracias por visitar mi canal, muy especialmente a las personas de México, Perú, Chile, España, Colombia, Venezuela y Argentina. Veo que tengo mucha popularidad por allá. Hoy les traigo un tutorial que me lo han solicitado varios suscriptores y está orientado, óigase bien, principalmente a los novatos en este mundo tecnológico. Se trata de cómo descargar el Windows 10 desde la página oficial de Microsoft, así como lo oye. Obtendremos la ISO original y en su última versión del Windows 10. Además podremos escoger la arquitectura deseada, puede ser 32 o 64 bits, o bien puede ser también las dos arquitecturas. También podemos escoger si queremos solo la ISO o crear un pendrive o memoria USB booteable. Pues bueno, muchachos y muchachas, vamos a la acción. Pues vamos primeramente a abrir nuestro navegador de preferencia. Bien, buscamos San Google. Ok, vamos a escribir acá descargar Windows 10 página oficial. Bueno, ya apareció acá. Yo voy a seleccionar la primera opción. Vamos acá, vamos a seleccionar justamente la primera opción y allí, y acá nos muestra la página oficial de Microsoft donde podemos descargar Windows 10. Aquí podemos también actualizar nuestro equipo si tenemos una versión de Windows anterior, Windows 7, Windows 8.1, pero esa no la vamos a usar. Vamos a descargar pues la respectiva herramienta. Se llama Media Creation Tools. Le voy a confesar que no sé pronunciarlo muy bien en inglés. Bien, aquí está, la estoy descargando. Ahora vamos a proceder a ejecutarla. Bien, tarda un ratito, ya viene la ventana. Bien, acá va a comenzar a revisar nuestro equipo. Va a tardar un minuto, 2 minutos. Bueno, pues mientras pueden darle un vistazo a mi canal. Tengo contenido variado como instalaciones de Windows y aplicaciones, reparaciones de fuente de poder, proyectores, PC, notebook, laptop, configuración de router y mucho más de tecnología. También tengo música, videojuegos, entre otros. Pues a los que no se han suscrito, los invito a hacerlo y activar la campanita de notificación para que les avisen cuando suba un nuevo video. Disculpen si suena o se escucha un eco al hablar, ya que estoy temporalmente en un área muy alejada. Nuevamente les pido disculpas por eso. Vamos a esperar. Yo voy a cortar un poco el video para que no sea tan extenso. Bien, acá ya muestra los términos de licencia. Pulsamos simplemente aceptar. Nunca leemos eso. Esperamos al próximo proceso. Les recomiendo que se queden hasta el final del video, ya que voy a hacer una prueba de booteo con el pendrive. Vamos a crear este mismo con la herramienta que estamos utilizando. Yo voy a ingresar en el BIOS del equipo que estoy actualmente utilizando y lo voy a configurar para que bootee a través de él, para aquellos que son novatos pues puedan apreciarlo y aprender. Bien, acá ya tenemos el siguiente menú. Aquí tenemos opción de actualizar el sistema operativo. Eso no lo vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar la segunda opción, crear medio. Vamos acá al botón. En esta ventana podemos seleccionar varias opciones. Vamos a deslizar aquí esta que está acá, este punto de restauración, para que nos deje seleccionar.
Aquí podemos verificar y seleccionar el idioma que queremos según el país donde nos encontremos. Aquí la versión de Windows 10 dice. Aquí podemos seleccionar la arquitectura, bien sea 32 o 64 bits o incluso ambos. Si seleccionamos ambos, la ISO va a ser de mayor tamaño, como aproximadamente 7 GB y tanto. Bien, aquí damos siguiente y aparece las siguientes opciones. Aquí podemos crear un pendrive booteable o adquirir o descargar directamente la ISO. Primero yo voy a explicar cómo descargar la ISO. Bien, vamos a darle acá, seleccionamos la segunda opción, damos siguiente, esperamos un ratito. Aquí nos muestra dónde queremos guardar la ISO. Yo lo voy a guardar acá, le vamos a dar el nombre que queramos. Yo voy a escribir aquí un nombre cualquiera, ya le van a colocar el que ustedes quieran. Vamos a darle acá y le damos acá. Bien, aquí comienza el proceso de descarga. Evidentemente no vamos a esperar todo ese tiempo. Yo voy a cortar el video y voy a ejecutar nuevamente la herramienta para seleccionar la opción del pendrive en vez de guardar. Bien, aquí ya tenemos nuevamente, le damos acá, ya sabemos usar estas opciones. Le damos acá al botón siguiente y vamos a seleccionar la primera opción, que es para crear un pendrive. Pues aquí no me muestra nada porque yo no he insertado un pendrive. Ya lo voy a hacer en este momento para que puedan ver. El pendrive tiene que ser 8 GB o más, mayor de 8 GB. Pues vamos a ver, aquí no está respondiendo. Aquí está, ya apareció. Bien, vamos a hacer esto aquí. Ok, voy a actualizar acá. Y acá me van a aparecer los pendrives disponibles. Este pendrive tiene 2 particiones. O sea, les recomiendo a ustedes formatearlo y crear una sola partición. Lo van a crear. Deben respaldar la data, por supuesto, porque le va a borrar todo lo que tenga allí. Le damos acá siguiente y comienza nuevamente el proceso de descarga y todo eso, para posteriormente pues tener listo el pendrive. También pueden usar otro programa para crear el pendrive o una memoria USB, tal como el Rufus o Explico. Tengo en mi canal los tutoriales disponibles para hacerlo, les invito a verlos. Vamos a esperar aquí que termine el proceso. Yo voy a cortar el video para no hacerlo tan extenso y voy a bootear el equipo que estoy utilizando para ver si efectivamente funciona la memoria que creamos. Ya volvemos. Ya estamos acá ya coloqué el pendrive y ya procedí a entrar en la BIOS de este equipo. Yo estoy usando actualmente un Lenovo IdeaPad 320, es un Core i3 de sexta generación. Bien, voy a entrar es muy importante desactivar esta opción que es el Secure Boot, no sé si lo pronuncio bien, el inicio seguro, hay que tenerlo desactivado. Y nos vamos acá a la opción de boot. Bien, yo voy a configurar o asegurarme que esté arrancando en modo Wi-Fi. También lo podemos hacer en Legacy Support. Yo creo el pendrive en modo Wi-Fi, si no, no me voy a iniciar y lo pueden parametrizar. Acá voy a decirle al equipo que inicie a través del pendrive. Ya lo veo por acá. Aquí con F5 y F6 lo podemos ver hacia arriba y hacia abajo. Ya lo coloqué acá. Bien, posteriormente voy a proceder a salvar los cambios y bootear. Aquí va a tardar un rato. Vamos a esperar que aparezca. Si no les bootea el pendrive de la forma como lo hicieron, pues pueden usar también el programa Rufus, ACBook. Yo los tengo, como les dije, tengo los tutoriales en mi canal. Hay otro muy bueno que se llama Yumi. De ese no hasta el momento no he hecho el tutorial, lo voy a hacer próximamente para ustedes. Aquí ya está arrancando o booteando a través del pendrive.
y tenemos ya la ventana de la primera interfaz del programa de instalación de Windows 10 y podemos empezar la instalación. Bien, con esto ha sido todo. Gracias por ver mi video y recuerden suscribirse a mi canal. Chao.